Gracias, Pedro. Me voy ya al encuentro de Juan Graboy. ¿Cómo te va, Juan? Gato, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Gracias por venir, Juan, ¿eh? Bueno, ¿cómo no hablamos desde después de las elecciones? Sí, sí. ¿Crees que el gobierno escuchó, por eso pudo recuperar un trabajo que también vos nos explicaste unos días antes, cómo estaban haciendo en las barriadas y todo? El gobierno también salió. ¿Crees que el gobierno escuchó algo? ¿Eso pudo revertir algo la situación de las PASO? Creo que hubo algo de eso, sí. Creo que fue una recuperación muy digna, ¿no? La de las PASO. Desde luego fue una derrota. Pero fue una recuperación digna. Es decir, hubo mucha militancia, se activó mucho la militancia. Tal vez como pasó en muchas ocasiones en la Argentina, porque nos une el espanto. El espanto frente al empoderamiento del macrismo, frente al avance de formas muy violentas, neofascistas, de gente agresiva, de Avanza Libertad, Sí. que tienen grupos de patotas que hostigan militantes en el territorio, chicas jóvenes como Ofelia, etc. Y eso activó mucho la militancia y en la Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la militancia mueve el amperímetro, ¿no? Y además hubo algunos gestos importantes del gobierno, hubo un poco más de inversión pública, hubo actitudes de mayor firmeza del presidente en relación a los sectores de poder fáctico y hubo algunos cambios en el Gabinete Nacional cuyo desempeño vamos a poder analizar con más tiempo, pero que al menos mostraban que no estaba todo bien. Es decir, era un signo de receptividad frente a una demanda que muchos sectores del Frente de Todos hacíamos de que no estaba todo bien y que no está todo bien, Gato. Claro, no, obvio. En la Argentina está muy mal nuestro país. Hay mucha pobreza, hay una situación de degradación social e institucional muy grave, que desde luego es atribuible a un montón de factores, al gobierno anterior en gran medida, pero donde también hay responsabilidades diferenciadas pero compartidas entre todos los actores del Frente de Todos, me incluyo. Pero los que más poder tienen, el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también tienen que todos escuchar. Y hoy fue un día muy duro, muy duro para mí. ¿Por qué? Estás como entre muy cansado, que te conozco desde hace muchos años bien, o estás como entre muy cansado o como entregado. ¿Qué te pasa? Mira, hoy estuve 8 horas en el comando de patrullas de Avellaneda, con 124 trabajadores detenidos que hubo. ¿Escuchaste algo de eso, Gato? No. Son cosas raras que están pasando en la Argentina que se están naturalizando. Un colega tuyo de la M750... Sí, bueno, recién Víctor Hugo hacía alusión, ¿no? Pero además de él, una diputada electa de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, y obreras textiles, y un montón de otros compañeros fueron salvajemente reprimidos por la policía de la provincia de Buenos Aires. Destrozaron una fábrica textil, se metió la policía dentro de la fábrica textil. Una cooperativa, ¿no? Sí. Que estaba en un proceso judicial, que el juez venía como conversando y de pronto, sin mediar, ordenó el desalojo. Sí, más grave aún, yo venía particularmente hablando con Axel, que lo quiero mucho, lo conozco hace muchos años y lo valoro, me parece un dirigente joven y brillante. Y ayer teníamos la confirmación de que la situación estaba bajo control, pero no puede pasar por un tubo que un ministro de él disponga de 800 efectivos para hacer un desalojo violento. ¿Te referís a Sergio Berni? No, desde luego a Sergio Berni, donde manosearon mujeres, donde metieron presos laburantes. En un gobierno nacional, popular, democrático, feminista, como lo describió Cristina, no se puede reprimir obreros. Lo que pasa es que Sergio Berni viene teniendo actitudes que no sabe de qué lado está realmente, ¿no? Y desde luego, y es una desautorización permanente de Axel, que paga un costo brutal en la militancia y en la gente que cree en él, en nosotros, en los más jóvenes sobre todo, en los que lo veíamos o lo vemos como un posible recambio generacional de lo que fue, ¿no?, lo más avanzado
Lo que pasa de es que este ahí te van a proceso. decir que la policía actúa como auxiliar y tiene que cumplir la orden del juez. Pero otro es lo que vos estás denunciando, que se hayan excedidos en esto que estás diciendo, que hayan metido preso, que hayan manoseado, que No. hayan alterado la... Mira, yo tengo alguna experiencia en esto. Cuando hay un bien jurídico superior, como la integridad física de las personas, el Ejecutivo lo que plantea siempre es que no existen condiciones para garantizar los derechos humanos en un procedimiento de esta envergadura. Pero por otro lado, fíjate qué curioso, es un problema político que tenemos en el Frente de Todos, que los funcionarios de más alto nivel se pasan la pelota de uno para otro. Entonces, que en realidad el juez tenía un entongue con Ferraresi, era la explicación de Berni. Yo le dije, pero si sos tan guapo, ¿por qué no lo decís? Pues a mí no me gusta el lawfare contra los dirigentes políticos, pero tampoco me gusta el lawfare contra los pobres. 124 obreros presos. Eso no puede pasar en un gobierno popular. Y esos son 100 puestos de trabajo que se perdieron. Y tenemos 42% de pobreza. ¿Qué estamos haciendo destruyendo puestos de trabajo? Eso no puede pasar, gato. No, y además en la búsqueda permanente que hay de reactivación, de pymes, de la búsqueda que hay por parte de este propio gobierno, Exactamente. ¿no? De recomponer situaciones de empresas que están en mal estado, ¿no? Tenemos una agenda legislativa muy trabada. Por ejemplo, hay muchas empresas recuperadas en riesgo de desalojo. Hoy había por lo menos 2.000 obreros de empresas recuperadas en la comisaría. ¿Y vos qué crees que pasó en el fondo? Yo creo que es una mezcla de falta de autoridad política, de mucha división interna, ¿no? Falta de conducción política, que tiene que ver con la fragmentación que hay en el Frente de Todos, que uno piensa que ocultando las diferencias vamos, y no es así. No es así. ¿No? Hay que debatirlas y hay que, escuché la palabra, institucionalizarlas. Se vio, claro, se vio en las elecciones. La ¿Sí? falta de institucionalización del Frente de Todos pasa con esto. Pasa con esto y hay que tener algunos principios claros. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Un gobierno que defiende los derechos humanos no reprime obreros. Punto. Se acabó. Es la otra cara del funcionario que no funciona. Es el funcionario que reprime. No va. Eso no va. Nosotros no podemos, si se quiere, tolerar lo que criticamos del rival político. Obvio. Si nosotros criticamos la intolerancia y la violencia de las nuevas expresiones de la derecha, no podemos tenerla dentro de nuestras filas. No puede haber en el gobierno popular un enano fascista. Que nunca se metió con nadie que cobra más de 5 pesos. Siempre la violencia es con los de abajo y con los del medio. Y en eso falta firmeza. Y después creo que tenemos la pesada herencia, y hay que seguir hablando de la pesada herencia, es muy dura. Y viene esta cuestión de la mafia judicial, porque yo no quiero jueces pro, pero tampoco quiero jueces PJ, ni jueces UCR. Esto es una cueva de Alibaba. Y un día juegan para uno, otro día juegan para... Pero tienen que jugar para la ley y la Constitución. Entonces, eso hay que limpiarlo y es un problema para el futuro de nuestra patria. Sí. Entonces, y hay después un problema de concepción. Mira, Cristina hizo una cosa extraordinaria en la Argentina. Creó la asignación universal por hijo, que era el salario familiar para los trabajadores informales. El mismo monto que tenía el trabajador asalariado. Y la inclusión jubilatoria, ¿no? Las moratorias, que permitieron 98% de cobertura. Ahora estamos en otra fase. Es una fase que, como vimos durante la pandemia, está ingreso familiar de emergencia, 9 millones de personas que no tenían ingresos fijos. Es el momento de universalizar la seguridad social, del ingreso básico universal, del salario básico universal, que se está discutiendo en todo el mundo. Tenemos que discutir eso seriamente y no plantear recetas macristas como el famoso plan Empalme, Claro. que se lanzó, nuestra idea, reemplacemos los planes por trabajo. Claro. Lo dijeron en marzo del 2020. Lanzaron el plan, reemplazar el plan por trabajo. Se los dijimos, si logran hacerlo con el 5%, les hacemos un monumento. 1.3% lograron. No funciona porque el mundo cambió. ¿Y qué habría que hacer, entendés vos ahí? En principio, a ver, Es muy importante esto, porque después viste que viene la derecha, dicen ustedes, los vagos, los movimientos sociales. Sin embargo, nació de ustedes también esta propuesta de inclusión por trabajo, ¿no? A ver, los planes por trabajo ya se reconvirtieron hace mucho tiempo, Exacto. digamos, ¿no? La Sí, gente sí, trabaja en el reciclado, Claro. en la horticultura, es decir, el que está dentro de una cooperativa trabaja. Pero después hay un montón de personas que trabajan en la economía informal, Exacto. que no están organizadas y que no les alcanzan sus ingresos. Entonces, garantizar un ingreso de base
para 8 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía informal es posible y es necesario, y además va a producir un shock de consumo que va a reactivar toda la economía, porque después esa gente va al almacén, va a la ferretería, va a comprarse un helado. Porque además eso, me parece, Juan, que la propuesta que ustedes le hacen es reasignando partidas que por ahí Desde se luego. pierden en planes que no sirven. Es ¿no? menos del 2% del gasto público. Claro. Y menos del 15% de lo que se va a gastar de pagos de intereses de deuda, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con garantizar un piso de dignidad que supere la línea de indigencia y después promover, no destruir los procesos de las cooperativas, como sucedió hoy. Claro. ¿No? ¿Sabes lo que cuesta construir una fuente de trabajo? Esa cooperativa funcionaba hace 16 años. Ladrillo por ladrillo. ¿Sabes cómo lloraban las costureras? Sí. Y obvio. Que habían Es la construido pérdida de un trabajo, es la pérdida de un trabajo. que se lo hicieron ladrillo, y eso no vale, ¿no? Imagínate si hubiesen entrado a gasear la Facultad de Ciencias Económicas. No, bueno. Habría un escándalo. O una gran empresa. O una gran empresa. Yo me acuerdo cuando fue lo de Vicentín. Claro, mirá vos, ¿por qué no van a levantar los cartelitos en defensa de una cooperativa de Claro, trabajo? ¿no? Pero Fueron a defender Vicentín. Ah, sí. Y yo también me pregunto, los del campo nacional y popular que son tan guapos con las costureras, ¿dónde estaban para defender el patrimonio nacional cuando había que recuperar Vicentín? Cuando había que recuperar el predio ferial que se robó la sociedad rural y que Cristina un 20 de diciembre, me acuerdo como si fuera hoy, anuló el decreto de venta corrupta por el que fue condenado Menem, pero nunca los de la sociedad rural, porque ellos manejan a los jueces y a gran parte de los políticos. Cristina decretó la recuperación y la anulación de esa venta corrupta, pero ahí no fue nadie a decir, señores, disculpen, se tienen que retirar. Esto pasó a ser del Estado Nacional, vamos a hacer un hospital acá. Siempre la fuerza se utiliza con los de abajo. Juan, tengo que ir cerrando, pero te agradezco, que siempre es muy interesante hablar con vos. Dos cuestiones muy rápidas. El otro día cuando hablábamos en radio, que sorprendiste por la ley de envase, que ahí también es otro meollo, y vos dijiste, hubo mucho lobby, presión y hasta coimas. Dádivas, podríamos decir, sí. Hubo una oferta. Y no se trató la ley. No se trató la ley. Hay 4 leyes muy importantes. La ley de protección de los derechos humanos para personas en situación de calle, que esperemos que el jueves se trate en el Senado. La oposición, que importante senador de Juntos por el Cambio me dijo que le iban a hacer, tiene que votarla, la votó en diputados. Sí. Eso, por favor, gente en situación de calle, no le hace mal a nadie y le hace bien a mucha gente. La ley de acceso a la tierra y protección de los cinturones hortícolas, que están diputados. La prórroga del relevamiento indígena, que están diputados, sí, es muy importante. No podemos... No, hay que hacerlo. Se votó hasta en el macrismo, dejémonos de joder. Y, bueno, la ley de envases, que es fundamental. ¿Puede ser tratada antes de que termine el actual periodo? Y hay sesión el 16, ¿no? Entonces, hay que, además de denunciar a los que reciben estas dádivas, nuestro gobierno tiene que militar esas leyes, ¿no? Nuestro gobierno lo tiene que militar. El ministro de Producción la tiene que militar, él la firmó en la ley. Entonces tiene que hablar con las provincias y explicarle que no es una ley para perjudicar a la industria, sino para beneficiar a la humanidad, a las futuras generaciones, a la Argentina, y que dejemos de contaminar nuestros océanos, nuestros ruidos. Total. ¿Lo ves mejor parado al gobierno en otra postura? Yo tengo esperanza de que el 10, con Lula acá en la Argentina, con una posible victoria de Lula en Brasil, porque nuestro país va a tener futuro si tenemos una integración continental, podamos empezar una nueva etapa, que no pase nunca más lo que pasó hoy en la fábrica textil, que haya una verdadera renovación del gobierno, porque el 10 se cumple en 2 años exactamente, que podamos dar vuelta a la página de todos los errores y que empecemos con fuerza. Nosotros volvemos a apostar al frente de todos, pero no naturalicemos los errores y mucho menos los crímenes, porque lo que sucedió hoy fue un crimen. Juan, gracias como siempre. Gracias a vos, Gato, por el tiempo y por el espacio. Gracias, gracias. Hacemos la primera pausa, enseguidita con